Bueno, pues vamos a retomar donde nos quedamos la sesión anterior. Estábamos entrando justamente al tema de la ética aplicada. Este proceso de reflexiones sobre los principios y valores de los actos humanos, pero que vamos a llevar a cabo ya para el análisis de conflictos y su solución, ¿no? Estamos hablando de problemas prácticos que pueden suceder en la vida diaria y en el ejercicio profesional, y estamos hablando de dilemas éticos, aquellos temas que no propiamente implican una solución inmediata, pero que sí requieren un análisis muy profundo de los criterios a partir de los cuales se van a abordar estos temas para su aplicación y en la vida práctica, ¿no? Entonces, esta ética aplicada, digamos que es la ética que ya nos corresponde. Habíamos platicado de la metaética, donde estábamos en la nube filosófica del análisis de los principios y los valores. Pasamos a una ética normativa, que es prácticamente una ética deontológica, o esta estructuración de principios y valores en sistemas que van a ser aplicados independientemente de los contextos o de los resultados, sino que ya básicamente son sistemas de principios y valores a los cuales nosotros nos vamos a estar sujetando, aunque la ética normativa también implica el propio proceso de análisis de cada uno de ellos, ¿no? Y la ética aplicada es aquella en la que nosotros en la vida diaria, ya como profesionistas, nos vamos a ver en la obligación de desarrollarla, de llevarla a cabo, pero pues como todo proceso de aplicación técnica, científica, como todo proceso de investigación, como todo proceso de intervención, tiene una metodología, ¿no? Pasamos ya de esta nube filosófica y de reflexión a la aplicación de un sistema que a nosotros nos va a ayudar a no perdernos en ese mundo de la ética, ¿no? Entonces, el primer paso en la metodología de la ética aplicada es que nosotros debemos conocer, nosotros como científicos, nosotros como técnicos, nosotros como las personas que vamos a hacer ese proceso de intervención en cualquiera de nuestros ámbitos, en cualquiera que sea, no importa en qué nivel de trabajo te encuentres, aplica desde procesos administrativos, procedimientos médicos, el sistema educativo incluso, ¿no? Hablamos de cualquier momento en la vida en el que tengas que tomar una decisión. Y el primer paso es el conocimiento del hecho, ¿no? Habíamos platicado en algún momento en la sesión anterior que para ser considerados los seres humanos como seres con libertad, ¿no? El principio de la libertad, pues es justamente la capacidad de razonamiento, porque es a partir de la razón que nosotros vamos a poder tomar decisiones, este libre albedrío del que tanto hablábamos la sesión anterior. Pero para que nosotros podamos tomar estas decisiones con libertad, con una libertad real, necesitamos tener conocimiento profundo del hecho, de las circunstancias, de todo lo que hay alrededor de este fenómeno en el cual nosotros vamos a trabajar. Si nosotros vamos a tomar una decisión, por ejemplo, en un ámbito administrativo, con temas de dinero, quizá, pues parecería muy fácil tener conocimiento acerca de estas circunstancias. Es decir, yo sé que robar es malo, ¿no? Yo ya sé que robar es malo porque implica que vamos a causar daño a otras personas, implica que me voy a hacer de recursos que no corresponden, implica que hay un marco normativo, un marco legal y normativo que puede afectarme y por el cual pues yo puedo terminar en pues no sé, en la cárcel, ¿no? Entonces, en ese sentido podría parecer muy sencillo. Pero si pasamos a algo más complejo, quizá si tenemos que tomar una decisión sobre cuál va a ser el mejor procedimiento de bioremediación de un río, entonces será muy difícil que yo pueda tomar, no imposible, pero será muy difícil que yo pueda tomar una decisión únicamente basado en el conocimiento técnico, ¿no? Aquí es donde yo tengo que empezar a integrar todo tipo de conocimiento que yo tenga sobre el hecho para que entonces
con certeza yo pueda tomar una decisión libre, cuando esa decisión me corresponda a mí propiamente, ¿no? Evidentemente, cuando implica la participación de otros actores, bueno, pues habrá que construir los mecanismos para favorecer esa participación. Sin embargo, en el momento en el que nosotros nos vemos obligados a tomar decisiones como esta, en el tema de biorremediación, vamos a hablar sobre a lo mejor que vamos a hacer una manifestación de impacto ambiental y tengo yo que corroborar algún dato, bueno, todo este proceso lo hago a partir de conocimiento técnico, científico y conocimiento del marco legal. Entonces, te lo voy a poner casi como una regla. La primera regla para que yo pueda llevar a cabo un proceso de toma de decisiones bajo, o más bien desde los principios de la ética, es el conocimiento del hecho, ¿no? En todos sus ámbitos, causas, efectos, circunstancias, intereses, métodos, posibles resultados o resultados definitivos, alternativas, el marco legal y normativo. Solamente así, con ese conocimiento, es que yo voy a poder tomar una decisión adecuada. Déjenme poner aquí. Que si no pongo mi reloj, se me va el tiempo. Bueno, el siguiente proceso en esta metodología de la ética aplicada, yo te lo estoy poniendo casi así muy cuadrado para que nos quede más o menos claro, ¿no? Evidentemente el ejercicio de la aplicación de la ética es muchísimo más complejo, pero en este segundo paso, es donde nosotros vamos a adoptar una postura respecto al fenómeno en cuestión, pero que se va a construir, esa postura se va a construir con base en una jerarquía de valores, ¿no? Cada persona cuenta con una jerarquía de valores resultado de su proceso de formación, sus conocimientos, su cultura y entorno en general. Una persona con el conocimiento técnico para llevar a cabo una intervención, un proceso de biorremediación, la construcción de una presa, etcétera, pues cuenta seguramente con el conocimiento técnico, científico, todo lo que aprendió en su escuela, estas corrientes de pensamiento que dominaron quizás su formación académica, algunas con tendencias más hacia lo monetario y algunas con tendencias más hacia lo social. En cualquiera de los casos, yo estoy adoptando, yo como científico, yo como técnico, yo como persona que va a hacer una intervención, estoy adoptando una jerarquía de valores, ¿no? Y a partir de esta jerarquía de valores, una vez que yo tengo todo el conocimiento que hay al respecto, y a partir de esta jerarquía de valores, es que yo entonces puedo tomar o podría tomar una decisión. Si mi conocimiento científico me indica que el posible resultado es, no sé, el fallecimiento del 50% de la población por la contaminación del agua, pues entonces, si en mi jerarquía de valores está la protección de la sociedad, pues evidentemente voy a tomar una decisión que a mí me ayude a proteger a la sociedad de esos posibles resultados, ¿no? Caso contrario, si no me interesa la vida de la sociedad y lo único que me interesa es el valor monetario, ¿no? El valor útil que pueda tener esa presa o incluso esa sociedad en un sistema productivo, pues voy a adoptar una postura en la que mi decisión se va a basar en los mejores resultados económicos y productivos y quizá el valor que yo esté otorgando a la vida, pues va a ser muchísimo menor y entonces mi decisión se va a encaminar a esa toma de decisiones, ¿no? Vamos, no voy a prejuzgar una situación, pero pues un empresario que quiera, o un empresario o el gobierno o todos que quieran construir una presa, pese a la posible destrucción de una comunidad, pues voy a preferir efectivamente los resultados monetarios, ¿no? Y a lo mejor pensando en que pese al impacto que pueda tener localmente, el beneficio a nivel nacional o incluso a nivel global podría ser muchísimo más alto. Entonces, a lo mejor una persona con una ética distinta que va a reconocer el valor que tiene la comunidad, el valor que tiene la vida social, para la historia, para la cultura, para la protección de los recursos naturales, bueno, pues entonces vas a adoptar una decisión que diga, ¿sabes qué? Aquí la presa no la vamos a construir porque pues vas a afectar a la comunidad, ¿no? Seguramente has escuchado, a ver si me acuerdo del caso, este caso de contaminación de una mina en Sonora, que no me acuerdo cómo se llama,
No, la contaminación de un río en Sonora por el derrame de una mina, de los jales de una mina. Entonces, ese ha sido uno de los problemas ambientales, si alguien se acuerda por ahí del nombre del caso de la mina de la zona, ha sido uno de los problemas ambientales de mayor impacto, incluso en el país de los más importantes, debido a que pese a las circunstancias, pese a la gravedad del asunto, a los casos de intoxicación, al número de muertes, a la destrucción, ¿no?, de la actividad agropecuaria, pues al final lo que prevalece es la actividad de la mina, porque los resultados, el rendimiento económico, pues seguramente es muchísimo más alto que lo que podría significar el rendimiento económico de una zona agropecuaria en particular, ¿no? Estamos hablando de una de las 3 minas de cobre más importantes del mundo. Entonces, sopesar ese valor con el valor de la actividad agropecuaria de una pequeña zona, dices, bueno, pues me va a dar mejores resultados lo otro, me va a generar más empleo y nos vamos a llevar a la sociedad entre las patas, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, así es como se empieza a tomar decisiones, ¿no? A partir de aquello que para mí es el valor más importante, lo que yo he valorizado más, en unos casos la vida, en unos casos la sociedad, en otros casos el tema económico, ¿no? La toma de decisiones individuales estará sujeta a los principios y valores que rigen su vida. Esto aplica, te voy a poner ahora un ejemplo un poquito más bajo, ¿no? Ya no nos vamos hasta lo global, vamos a llegar al momento en la medicina en la que una persona debe tomar decisiones sobre la eutanasia, ¿no? La eutanasia siempre es un tema. Entonces, habrá quienes conocen todo lo que hay en torno a la eutanasia y conocen perfectamente el significado de la palabra eutanasia, y entonces dirán, ¿sabes qué? Esto que tú me estás proponiendo, esto que están proponiendo las leyes, esto que están, pues, se empieza a permitir en algunos países, esto no es eutanasia. Entonces, a mí, que tengo conocimiento certero de los conceptos, del manejo de conceptos, el conocimiento del discurso, que sé cuáles son los valores que están detrás de toda esta industria farmacéutica y económica, bueno, a mí me vas a convencer de que la eutanasia puede ser un procedimiento favorable. Y habrá quienes digan, ¿sabes qué? La eutanasia para mí es un procedimiento para el que yo estoy de acuerdo porque, pues, jamás voy a preferir el sufrimiento de una persona ni el propio, pues, no sé, a lo mejor por un capricho, por una necesidad o yo qué sé, ¿no? Entonces, habrá que tomar decisiones con base en un análisis muy bien, muy bueno y muy profundo de las situaciones. En la vida cotidiana, pues no todos tenemos ese conocimiento en todos los ámbitos, en todos los temas, ¿no? Y todas nuestras decisiones, o gran parte de nuestras decisiones, están regidas por aquello que nos invade nuestro contexto, la publicidad, las manifestaciones, las redes sociales, las noticias falsas. Entonces, todo eso hace que mi criterio se vaya construyendo de cierta manera y que si yo no me doy a la tarea de hacer una investigación profunda de los hechos, pues voy a tomar una decisión con base en eso. Ahora, aunque yo haga una investigación profunda, esa decisión que tome puede ir o no acorde a lo que yo ya había pensado. No implica necesariamente que vaya a cambiar, pero lo importante es tomar una decisión con base en conocimientos y esos conocimientos que sean compatibles con mi jerarquía de valores, ¿ok? Ahora, algo muy importante en el proceso de la ética aplicada, ya en la ética aplicada de manera formal en los ámbitos de las profesiones, en el ejercicio profesional, es esto. En contextos formales, es decir, cuando ya hablamos de decisiones éticas en el ámbito ambiental, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la investigación, es un hecho que para cualquiera de estos ámbitos, o sea, no importa dónde trabajemos, vamos a suponer que todos trabajamos en el CIEMAT, ¿no? Y es natural como institución, el CIEMAT como tal tiene una postura, ¿no? Tiene una línea de trabajo, tiene una corriente de pensamiento, tiene algo que rige como institución, tiene algo que rige su actuar, ¿no? Sus procesos en el día a día como institución.
habrá que ver, yo no sé si esto aplica para las instituciones académicas, pero pues habrá que ver, yo creo que sí, habrá que ver si tiene una misión, unos valores, ¿no? Tiene un objetivo. No sé si por ahí hay una placa con eso, doctora, pero bueno, según yo, sí. Entonces, la institución como tal tiene ya una línea de trabajo. Y esa línea de trabajo cuenta ya con un marco de regulación, un marco a partir del cual se van a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque imagínate tú una institución en el ámbito formal donde tenemos al investigador 1 que es personalista, al investigador 2 que es utilitarista, al investigador 3 que es ecocentrista, al investigador 4 que no sabe de ética, al investigador 5 que, y así nos vamos, ¿no? Entonces, al final, ese proceso de toma de decisiones, pues se vuelve sumamente complicado, ¿no? Bueno, entonces en estos contextos formales se recomienda que se parta de un marco en común y un objetivo que evite que la toma de decisiones se vuelva un conflicto sin respuesta. Estos ya se convierten como tal en los códigos deontológicos, ¿no? Ya estos sistemas es donde ya los ordenamos, donde ya los metimos, ya los integramos y decimos que este es el marco de valores en el que nosotros vamos a trabajar y nuestras decisiones van a estar sujetas a todos estos términos, ¿no? Y entonces hablamos de los códigos de ética de los médicos, de los códigos de ética del investigador, ¿no? Del código de ética o código deontológico del uso de animales en investigación, del código deontológico de la medicina veterinaria, por ejemplo, en la administración, en las finanzas, en la educación. Y entonces, bueno, pues ya esta institución tiene un marco de valores, ¿no? Un marco de términos a partir de los cuales las decisiones se van a tomar, ¿no? A veces, independientemente del resultado final, ¿no? A veces, pero así funciona justamente los códigos deontológicos. Es decir, vamos a suponer que el código deontológico de los médicos, vamos a suponer que dijera que en todo momento debes respetar la autonomía de los pacientes, ¿no? Y la autonomía del paciente le ha hecho tomar una decisión que quiere que se aplique la eutanasia en sí mismo. Bueno, el médico puede estar o no de acuerdo con el resultado final, puede estar o no de acuerdo con lo que llevó a la toma de esa decisión, pero su código de ética lo obligaría, estamos en un supuesto, ¿ok? Lo obligaría a llevar a cabo esa práctica independientemente de lo que esta persona piense, ¿no? Siendo el caso de que este código deontológico pues es propio del hospital, de la institución, propio de la medicina y bueno, entonces ahí. Ahora, en realidad el código deontológico de los médicos pues es el juramento hipocrático, ¿no? Eso aplica también en el caso de la medicina veterinaria, donde pues uno de los principales objetivos es el nunca hacer daño y siempre ayudar No a se los escucha. ¿no? Bueno. ¿Todo bien? ¿Sí? Yo sí escucho. Sí. Sí se escucha bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Y finalmente, pues pasamos a este proceso de evaluación del caso. En este proceso de evaluación del caso, ya que conoces todo lo que va a suceder, cómo van a ser las cosas, el marco de regulación, ya que has adoptado tu jerarquía de valores, o sea, si hay un código deontológico, bueno, te apegarás a él, si hay un código de valores institucional, te apegarás a él, y si es una decisión que te compete en lo individual, bueno, pues te apegarás a él también. Y lo que sigue es evaluar el fin del acto, ¿no? Cómo vas a llegar a cumplir ese acto, cómo lo vas a desarrollar y las circunstancias. Y pues yo te diría, esta es la parte en la que realmente nosotros nos vamos a enfrentar a tomar la decisión adecuada. De manera ideal, ¿no? Lo que tendría que suceder es que el fin sea ético, es decir, que sea adecuado a lo que tú has pensado que es lo correcto, que el medio sea lo correcto y que las circunstancias también fueran adecuadas, ¿no? Entonces,
Es la única manera en la que nosotros podríamos pensar que si todo esto es adecuado y se apega a nuestra jerarquía de valores y a nuestro código de ética, entonces, como aquí te lo pongo, entonces el acto en sí va a ser adecuado, ¿ok? Vamos a pensar en robar, por ejemplo, en robarle a los ricos para darle a los pobres, ¿no? O sea, al final, darle a los pobres, ayudar a los pobres, pues puede ser bueno. El medio que va a ser el robo, pues seguramente no es ético y las circunstancias mucho menos que implican, pues como tal, robar y pelear y todo este show, ¿no? Entonces, aunque la idea es buena, aunque el fin es bueno y puede ser justificable, pues las circunstancias y el medio no lo van a hacer. Entonces, así, en un ejemplo muy sencillo, es como nosotros nos podríamos dar cuenta. Ahora, si nosotros pensamos vamos a un tema más ambiental, si nosotros pensáramos en construir una planta de energías alternativas en una comunidad en Guerrero, pues el fin puede ser bueno. Si esa construcción implica la destrucción o la intervención, una intervención grave en la comunidad, pues según lo que nosotros creamos, podríamos valorar si es bueno o malo, que seguramente pues, sería malo, ¿no? Bueno, yo creería. Y además, si las circunstancias es, te voy a obligar a que salgas de la comunidad, ¿no? Y voy a meter al ejército, pues evidentemente no es un acto, no sé, un acto ético. ¿Para quién? Para nosotros que somos especialistas en ciencias ambientales y de la sustentabilidad y que nos preocupamos por el desarrollo social y comunitario y la protección del medio ambiente, pero pues a lo mejor para el gobierno que persigue otro fin, que es el crecimiento económico, ayudar a la mayoría, ¿no? O sea, el fin último sería meramente utilitarista, ayudar a la mayoría. El medio, pues si no me dejan, de todos modos lo voy a hacer, y las circunstancias, pues lo voy a meter al ejército. Entonces, para el gobierno dirá, ¿sabes qué? Esta es la mejor decisión que puede tomar, no había otra forma, considero que es una decisión ética, y si tu Organización de Naciones Unidas consideras lo contrario, pues ya me darás una recomendación de derechos humanos y no pasa nada, ¿ok? Entonces, así es como se toman las decisiones en la vida real. Si alguno de ustedes participa en alguna institución pública, pues se darán cuenta de que hay ocasiones en las que la toma de decisiones puede ir acorde a lo que tú crees, como tú como persona, y acorde a los fines de la institución, y habrá otras ocasiones en las que pues, las decisiones, aunque no vayan acorde a lo que tú crees, sí van acordes a la institución, ¿no? A mí me pasaba muy seguido, por ejemplo, cuando yo trabajaba en los zoológicos de la Ciudad de México, pues trabajábamos en todos los proyectos de conservación, entonces hay casos en los que claramente estás de acuerdo con lo que se está haciendo y hay casos en los que a pesar de que no estás de acuerdo y que consideras que puede haber mejores opciones, pues te apegas a los lineamientos de la institución por fines económicos, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y normativos incluso. Si la ley dice algo, pues tendrás que apegarte a la ley y ya está. Tengo una pregunta sobre eso. Sí, adelante. Por ¿Quién ejemplo, eres? Carla, Carla. si alguien que trabaja en una minera, o bueno, esta es una pregunta que la hacen en las entrevistas, que si estamos de acuerdo o no con alguna situación dentro de una empresa, y entonces, ¿qué decisión se debe tomar? O si no es ético para mí, pero debo ir con lo que dice la empresa o con las políticas de la empresa. ¿Cuál es la posición que debe tomar la persona? O sea, ¿solo seguir las políticas de la empresa por conservar su trabajo o así? No, pues depende, Carla. ¿Qué sería lo más importante para ti? Si lo más importante para ti es, vamos a suponer, proteger tu puesto laboral porque tienes hijos o hijas que dependen totalmente de ti y sabes que es la única fuente de ingreso, pues quizá tu decisión en lo individual sería respetar los lineamientos de la empresa a pesar de que no vayan acordes a tu escala de valores, ¿no? Sin embargo, si tu escala de valores es, sabes que yo jamás voy a estar de acuerdo en esta intervención que está haciendo la comunidad, no importa lo que suceda, yo por respeto a mis principios,
pues decido separarme de la empresa. Y si todavía quiero ir más allá, pues ya me pongo yo a hacer lucha social, ¿no? Ujú. Pero no hay una regla, no hay una regla que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Esta es la forma correcta de tomar decisiones en lo individual o en lo colectivo, ¿no? Eh, Aquí la idea es que te apegues a lo que para ti tendría más valor. Y si, regresando al primer ejemplo, si para ti tiene muchísimo más valor asegurar la economía para tu familia, para tus hijos, pues entonces a lo mejor mientras encuentras otra opción que sí te agrade, pues te quedas ahí en la empresa, ¿no? Entonces, no hay una regla, pero siempre sucede estos momentos de incomodidad con las instituciones cuando a veces no estás de acuerdo, a veces sí, pero bueno, pues es parte de la naturaleza de los seres humanos, ¿no? Bueno, Sí, gracias. yo, Sí, Marilena. doctora. Esto me hizo pensar también, por ejemplo, en el caso del CIEMAD y cómo separar los dos ámbitos. Por ejemplo, yo como trabajadora del CIEMAD, puede ser que no comulgue con ciertas disposiciones de la institución, pero por necesidades de conservar el empleo, pues las tengo que respetar. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un cierto ámbito de libertad de acción que si bien yo puedo, aunque no esté de acuerdo, tengo que adaptarme a los lineamientos de la institución, en mi ámbito personal y profesional personal, pues me conduzco de otra manera, más de acuerdo a mi escala de valores, ¿no? Tus valores. Sí, Para no hacerme exactamente. parte de un juego con el cual yo no estoy de acuerdo. Exactamente. Si la institución nos da esa oportunidad de poder separar casi en su totalidad una u otra acción, pues o sea, sería lo más adecuado, ¿no? Hay ocasiones en las que por la propia necesidad de cada uno de nosotros, pues no nos queda de otra más que apegarnos a los lineamientos. Hay ocasiones, como en el caso que comenta la doctora, existe esta cierta libertad, ¿no? Te tienes que apegar a los lineamientos, pero puedes apelar por estos otros proyectos que pueden ser más compatibles con lo que a ti te gusta, o simplemente pues separas totalmente, ¿no? Ahora, eso, por ejemplo, llevándolo a una situación extrema, ¿no? Resulta que un joven, vamos a pensar en un joven de unos 18 años, la vida lo llevó a trabajar para el narcotráfico y eso le ha asegurado a esta persona su calidad de vida. Entonces, pues quizá esta persona jamás va a estar de acuerdo en asesinar a más gente o que pongan en riesgo, no sé, a otra familia o que secuestren a los niños o la trata de blanca. Sin embargo, incluso podría estar obligado a esas circunstancias, ¿no? Por la propia necesidad de que cuando ya hay esos casos extremos, cuando ya no tienes la libertad para tomar decisiones, bueno, pues así que ya ni siquiera es un acto de juicio ético, porque ya perdiste la libertad totalmente en ese caso, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con muchos ejemplos y pues todo depende de las circunstancias, así como los biólogos dicen depende de la especie, pues aquí depende de las circunstancias. Entonces, en el caso de los médicos, por ejemplo, sus códigos deontológicos, sus códigos de ética les permiten tomar ciertas decisiones respecto a procedimientos, por ejemplo, con el aborto. Pueden o no estar de acuerdo, pueden decidir, pueden apelar a la conciencia, pueden hacer objeción de conciencia y no practicarlo, o puede el médico decir, sabes que yo lo voy a practicar porque pues es mi chamba, pero jamás voy a estar de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Okay. Entonces, bueno, pues prácticamente es un resumen de cómo llevamos a cabo nuestra toma de decisiones en el ámbito profesional. En lo particular también, así funcionamos siempre, así. Incluso cuando tú te metes a debatir cualquier cosa, cualquier tema, pues lo primero que tienes que hacer es conocimiento del hecho, ¿no? Si no tienes conocimiento, mejor ni te metas a debatir sobre algo que desconoces. La defensa de tus argumentos justamente la vas a hacer con base en conocimiento y con base en tu jerarquía de valores y pues ya estarás evaluando tú un caso específico para tu toma de decisiones. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Ahora, ya nos estamos acercando a la bioética. Ya hicieron ustedes la revisión de algunos videos, de las lecturas. Y bueno,
La bioética es una ética aplicada. Es una de las primeras éticas aplicadas que surgieron y surge casi de manera natural con el propio desarrollo tecnológico y científico, ¿no? Que alguien dice, ¿sabes qué? No todo lo que se puede hacer se tiene que hacer. No todo lo que se puede hacer puede ser bueno simplemente porque lo puedes hacer. Entonces, alguien dice, ¿sabes qué? Hay que cuestionarnos las circunstancias, los actos, la situación, porque estamos en un momento crítico en la vida social en la que parece que nos estamos separando totalmente del fenómeno de la vida como tal, del respeto a la vida, ¿no? De la vida de los seres humanos, de la vida del planeta, de la vida como tal. Yo siempre me cuestionario, bueno, la ética, toda la ética es bioética, ¿no? Yo no veo una ética separada de la toma de decisiones que no afecten la vida de los demás. Entonces, bueno, la bioética es algo muy particular, una ética aplicada que a través de este proceso de reflexivo y de jerarquía de valores, pues nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones. Se considera una interdisciplina, algunos la consideran una transdisciplina, esta palabra que nos encanta mucho en el ámbito de las ciencias ambientales y el pensamiento complejo, disciplina que se encarga del proceso reflexivo y sistemático de las acciones humanas. Hasta aquí vamos bien, hasta aquí sigue siendo ética, ética aplicada, en el ámbito de la tecnología, las ciencias de la vida y la salud. Aquí es donde encuentra su punto específico. Las acciones humanas en el ámbito de la tecnología, las ciencias de la vida y la salud, a la luz de los principios y valores que guían la conducta y la toma de decisiones que impactan, ojo con esto, que impactan en la vida humana y en otras formas de vida. Entonces, la bioética es una ética aplicada, pero que específicamente va a buscar reflexionar sobre cómo la tecnología, cómo el conocimiento científico, las ciencias de la vida, las ciencias de la salud, pueden impactar de manera positiva o negativa en la vida de los seres humanos y en otras formas de vida. Eso es algo muy importante de la bioética porque al final es aquello que nos lleva a nosotros a reflexionar precisamente sobre cómo vamos a afectar la vida de los demás a partir de nuestros actos, ¿no? Entonces ya no te estoy hablando, es una ética aplicada, ojo, ya no te estoy hablando de la toma de decisiones en la vida diaria, te estoy hablando de la ética aplicada en tu vida profesional cuando tus decisiones sabes que van a afectar invariablemente a otras personas y cualquier otra forma de vida. ¿Okay? Sin embargo, con la bioética sucede algo muy chistoso, ahorita te lo voy a platicar con más detalle, pero así como no existe una sola ética, no existe una sola metaética, o sea, no existe una sola corriente de pensamiento, pues tampoco existe una sola bioética y eso complica muchísimo las cosas. Complica muchísimo las cosas porque al final todo el tiempo te vas a enfrentar a pesar de que la idea es aplicar ya este conocimiento, todo el tiempo te vas a enfrentar a tener que poner en jerarquías distintas qué es lo más importante, lo que tiene más valor para ti, ¿no? Cualquiera podría pensar de inicio que la vida de los seres humanos pues, es importante en sí misma, ¿no? Y alguien dirá, bueno, no solo la vida de los seres humanos, sino también la vida de las plantas y de los animales. Y alguien dirá, no, espérate, pero la vida de los seres humanos es más importante que la vida de los animales. Y alguien dirá, no, a ver, espérate, es que es una sola vida, es una sola salud, y entonces hay que hablar de todos en un... Y entonces ahí ya se vuelve todo un rollo, porque de algo que podríamos pensar que podría ser relativamente sencillo, no tomar decisiones respecto a la vida, dices, bueno, pues no hay mayor problema. Pero conforme vas entrando al tema, pues te das cuenta de que no es así. Entonces la bioética es igual de bonita que toda la filosofía que hemos revisado. Y, por ejemplo, en México tenemos una cosa bien padre que se llama la Comisión Nacional de Bioética. Y esta cosa bien padre, esta institución, nos dice, es la rama de la ética aplicada, que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas. Ojo, aquí ya la Comisión Nacional de Bioética, más allá de reflexionar y quedarse pensando qué podría ser bueno o malo, dice,
la Comisión Nacional de Bioética, para que puedas desarrollar planteamientos normativos y políticas públicas, evidentemente ya tiene consigo una línea de trabajo, una jerarquía de valores apegada pues a la política internacional, ¿no? De eso no va a haber duda. Para regular y resolver los conflictos en la vida social, especialmente, ojo aquí, en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica, que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en las futuras generaciones, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a plantear, vamos a pensar la toma de decisiones en las ciencias de la vida y la salud y las ciencias médicas en función de la sustentabilidad, en función de las futuras generaciones, en función de la política internacional. Entonces, aquí el proceso reflexivo y esta idea de pensar que puede ser mejor o peor, pues en realidad podría parecer que está sujeta a apegarse a la política internacional, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y dónde queda la reflexión? Pues la reflexión quedó ya en la nube filosófica y la aplicación y el código y la corriente de pensamiento ya está aquí, ya está plantada y es así como nosotros vamos a trabajar. Sin embargo, la Comisión Nacional de Bioética, su mayor, yo te diría que el 99% de sus decisiones tienen que ver con el ámbito médico. Yo no sé si, la doctora me ayudará por acá, si en algún momento en la historia del CIEMAT, por ejemplo, han acudido a la Comisión Nacional de Bioética por alguna razón. Pues que yo sepa, no. Okay. Bueno, pues esto sucede porque al final la Comisión Nacional de Bioética, si tú entras, la revisas, entras a la página, se queda en las ramas médicas, ¿no? Y eso es algo normal, y ahorita te voy a explicar por qué. Tenemos otra definición de bioética de la prestigiosa enciclopedia de bioética coordinada por Warren Page. Y es la enciclopedia de bioética, ¿no? Tú buscas la enciclopedia de bioética y encuentras casi todo lo que tiene que ver con bioética. Y dice, define la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y del cuidado sanitario. ¿Okay? Aquí otra vez nos estamos yendo hacia ¿qué? Hacia las ramas médicas, hacia la sanidad, la salud pública, en el ramo sanitario. En cuanto que tal conducta se examina a la luz de valores y de los principios morales. Bueno, pues al final quedó más o menos igual. Lo que quiero aquí resaltar es precisamente que esta bioética se está quedando en el cuidado sanitario. Aquí está. Y entonces, algo que a mí siempre me ha pasado, me pasan muchas cosas raras por mi perfil de médico veterinario que está metido en donde no debe. Me pasó en el CIEMAT, me pasa en la bioética, porque muy pocos especialistas en bioética se han dado realmente a la tarea de investigar cuál es el ámbito de trabajo de la bioética. Y entonces, quizá la mayoría de los bioeticistas que tiene el país estarían centrados en pensar la bioética como una bioética médica. La mayoría, hay muchos investigadores que efectivamente sí hacen bioética en otros contextos, pero de inicio la bioética está pensada en nuestro país como una bioética médica. Pero, pues la bioética se encarga de muchísimas cosas además de la medicina, ¿no? De los problemas, ¿no? De los dilemas, por ejemplo, de la vida del ser humano, en qué momento es persona, del tema de trasplante de embriones, de procedimientos médicos, de investigación con animales, por ejemplo. Yo creo que en algún momento pregunté en la sesión anterior, no sé si en el grupo tenemos veganos o vegetarianos, pero bueno, este tema es un tema de bioética, pues, trabajar con animales. Acabo yo de ver una publicación que dice, México estudiará vacunas contra COVID en animales, y dices, bueno, sí es lo más lógico, pero hay todo un movimiento social, no solamente el movimiento antivacunas, sino que hay un movimiento social que dice, no, pues sí, ¿cómo con animales? Bueno, pues es que así se hace, ¿no?
y no está sujeto realmente a cuestionamientos. O sea, la investigación con animales es y será por muchísimos miles de años, ¿no? El trasplante de embriones, los temas ambientales, ecología de enfermedades, por ejemplo, las prácticas médicas. Entonces, la bioética, como hemos visto en algunas definiciones, aunque nuestro país tiene pues un eje de trabajo muy dirigido a la ética médica o bioética médica o ética biomédica, ¿no? Porque hay muchos tipos, el tema ambiental es algo que le compete a la bioética, ¿no? Y no es algo que te diga yo o es algo que haya decidido yo, es algo que en el proceso histórico de la bioética, de hecho, se planteó originalmente como un tema de reflexión sobre la vida social y su relación con el medio ambiente. O sea, no hay más, ¿no? Entonces, la bioética sí tiene que ver con el medio ambiente, sí tiene que ver con las ciencias de la vida, tiene que ver con la tecnología y con cualquier otro tema que se te ocurra que involucra vida y avance científico, ¿no? Digámoslo así. La bioética ha despertado una gran motivación en la esfera educacional de ciencias médicas, ya que trata aspectos relativos a la conducta de los seres humanos ante la naturaleza y la vida humana. El término bioética fue propuesto en 1971 por Van Rensselaer Potter para referirse a la disciplina que combina el conocimiento biológico y los valores humanos, la ciencia de la supervivencia y fuente hacia el futuro. Potter pensaba que la bioética era una nueva cultura, el encuentro necesario entre la vida y los valores, entre la ciencia y las humanidades. El vocablo bioética, adaptado al ámbito de la salud y la tecnología, es definido como el estudio sistemático de las dimensiones morales, de las ciencias de la vida y de la atención a la salud, mediante el empleo de una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinario. En el informe Belmont, elaborado por la Comisión Nacional para la Protección de Personas, objeto de la experimentación biomédica y de la conducta, se encuentran los principios bioéticos, que son respeto por la autonomía, capacidad de decisión de las personas sobre la elección de tratamientos y acceso a la información clínica, beneficencia, que considera la evaluación sobre las ventajas de los tratamientos y los beneficios otorgados a los pacientes. No maleficencia, que obliga a los profesionales a no hacer daño ni poner en riesgo al paciente. Justicia, que garantiza equidad en atención, costos y beneficios. El autor Diego Gracia, en su libro Fundamentación y Enseñanza de la Bioética, refiere las siguientes características. Ética civil, donde las personas tienen derecho a que su libertad de conciencia sea respetada. Ética pluralista, es pertinente la aceptación de la diversidad de enfoques y posturas. Una acción es inmoral cuando el beneficio de algunos se consigue mediante el perjuicio de otros. Ética autónoma, el criterio de moralidad no puede ser otro que el propio hombre. La raza humana se constituye en norma de moralidad inapelable. Ética nacional, la nacionalidad humana tiene siempre un carácter abierto, con un momento a priori o principalista y otro posteriori o consecuencialista. La razón ética se desarrolla en este doble nivel, más allá del convencionalismo. La bioética moderna aspira a ir más allá de los convencionalismos morales y tener carácter universal. La razón ética aspira al establecimiento de leyes universales, abiertas a un proceso de continua revisión. Muchos han sido los casos de experimentos en los humanos. Por ejemplo, el experimento de Tuskegee, que dio un gran impulso para el desarrollo de la bioética. Este experimento fue un estudio realizado en Estados Unidos de Norteamérica entre los años de 1932 a 1972 para conocer los efectos de la sífilis en el ser humano y su evolución en la población negra de Tuskegee, en el condado de Macon, Alabama. Se estudió a 400 varones negros sifilíticos y otro grupo similar de 200 no sifilíticos sirvió de control.
El objetivo fue de comparar la salud y longevidad de la población sifilítica no tratada con el grupo control. En ningún momento se les aplicó tratamiento, a pesar de que la penicilina estaba disponible ya en la década de los 40, y más adelante se sabría que sin el antibiótico, su esperanza de vida se reducía en un 20%. Para 1972, un centenar de hombres habían muerto de sífilis, 40 viudas habían contraído la enfermedad y 19 niños habían nacido con sífilis congénita. Esta fue una investigación sin principios éticos, debido a que fue llevada a cabo en una población totalmente vulnerable, ya que era racialmente discriminada y marginada, violando los principios bioéticos. Sin duda alguna, el avance de la ciencia y la tecnología ha permitido mejorar la salud de las personas. En 1962 se descubre la diálisis renal. Posteriormente iniciaron los primeros trasplantes de riñón, luego los trasplantes de corazón y los aparatos de respiración asistida. Pero el beneficio de este avance científico sigue siendo escaso por falta de recursos, lo que lleva a beneficiar solo a algunos. Es ahí donde entra la bioética, que estudia la conducta humana en el aspecto del cuidado de la salud, basado en principios morales, utilizando los avances tecnológicos para la salud integral del ser humano. Y bueno, como habrán visto, yo espero que sí se haya escuchado más o menos bien el video. Pero justo quería enfatizar este tema de que la bioética en México se entiende mucho por el lado de la ética médica. Cuando tú tratas de buscar artículos o historias sobre la bioética, pues te vas a encontrar con que la mayoría de los casos tienen que ver con ética médica, decisiones en el ámbito de la salud. Y esto es porque en Estados Unidos fue una de las corrientes de la bioética que dominó el pensamiento. Razón por la cual nosotros pegados a este país, bueno, pues es el que llegó con mayor fuerza a nuestro país. Sin embargo, poco a poco se han introducido nuevos temas, como el de la ética ambiental, ¿no? Y te voy a contar un poquito de la historia de la bioética, nada más para ponernos en contexto. Desde 1927, el teólogo protestante alemán Fritz Jarr fue la primera persona que utilizó el término bioética y lo propone como un imperativo bioético. Acuérdate que en algún momento mencionamos que hay un imperativo ético de Kant. Bueno, pues en este caso el imperativo bioético nos dice, respeta a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como tal, como un fin en sí mismo. Este término de bioética, te estoy hablando de 1927, en ningún momento Fritz Jarr hace referencia a una ética específicamente médica. Y de hecho habla de cada ser viviente. ¿Okay? Posteriormente, en 1948, el ecólogo Aldo Leopold hace énfasis en aplicar el término bioética en la relación entre los conceptos de ética y ecología. Entonces, una vez más, en el proceso histórico de desarrollo de la bioética, originalmente se pensaba en una ética en relación al medio ambiente, en relación a los ecosistemas, a la ecología, a otros seres vivos, ¿ok? Entonces, bueno, Aldo Leopold fue uno de los principales personajes que inspiraron el trabajo de Potter más adelante. Y aquí te lo estoy poniendo, dio un aporte sustancial en los inicios de la bioética. Y este aporte sustancial precisamente tenía este enfoque, ética y ecología. ¿Okay? Veamos que desde los inicios del término de la bioética, pues ya empezábamos a ver la bioética como justamente una reflexión sobre la conducta humana con la naturaleza, ¿no? Aldo Leopold y Potter hacen este análisis, dice, el sistema educativo y económico nos aleja de la tierra. También para enfatizarte este hecho de que la bioética originalmente, no importa lo que tú veas, porque eso es muy importante, todo el tiempo te vas a topar con la bioética médica, pero no importa lo que tú veas, la bioética tiene su origen en un análisis de la relación sociedad-naturaleza, sociedad-ambiente, ¿okay? En todo su contexto.
Estos fueron originalmente los primeros investigadores, teólogos en este caso, que hablaron del concepto de bioética, que tomaron el concepto de bioética. Sin embargo, a quien se le considera realmente padre de la bioética fue a Van Rensselaer Potter. Es el que se menciona en el video. Todo el mundo, todas las personas que hablan de bioética te van a hacer énfasis en que él es el padre de la bioética. Él fue un muy buen conocido de Aldo Leopold y él lo propone en un artículo que se llama Bioética, la ciencia de la supervivencia. ¿Okay? Potter también apelaba en todo momento a construir una ciencia, un nuevo paradigma que facilitara la comunicación entre el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales y el ámbito de la tecnología y las ciencias de la salud. Entonces, él era oncólogo, él era fisiólogo y oncólogo. Y entonces, en todo momento, su pensamiento era vincular la sociedad con la naturaleza y transformar la relación y pensar en que cada una de las acciones del ser humano y el avance tecnológico iba a impactar de una u otra manera sobre pues la prevalencia del medio ambiente. Ahora, ojo con los enfoques. Aquí estamos hablando, por ejemplo, con Fritz Jark, que es teólogo, que tenía un enfoque en el que pues él apelaba a que cada ser viviente fuera tratado, vamos a decirlo así, como persona, ¿no? Que se le otorgara esa figura, que se le reconociera su dignidad y que por lo tanto se reconociera su derecho de ser y de existir y que se le tratara como un fin en sí mismo a cada elemento constitutivo de la naturaleza, ¿no? Aldo Leopold es ecólogo y entonces él apelaba más a la conservación, a la protección de los ecosistemas, ya no como entes o como elementos con fines en sí mismo en cada uno de sus constituyentes, sino reconocer que el ecosistema era evidentemente algo primordial para la supervivencia del ser humano. ¿Okay? Es justamente de aquí donde Potter se inspira para hablar exactamente de lo mismo. Sobre este tema de que la naturaleza, los ecosistemas tienen que ser protegidos porque es el único lugar en el que los seres humanos podríamos sobrevivir, ¿no? Entonces, él justamente nos habla de pensar, de reflexionar en el marco de principios y valores, en el marco de la moralidad, todos los avances tecnológicos que estaban ocurriendo en esa época, en los años 70. Y apelaba mucho a este tema de injusticia social, explotación económica y deterioro progresivo, inclusive irreversible de la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí el enfoque que quiero que retomemos es qué es lo que se está protegiendo. Se está protegiendo originalmente a los animales y las plantas como fines en sí mismos y que eso obligan al ser humano a adoptar conductas totalmente distintas hacia ellos. O estamos apelando a una protección ecosistémica porque es la única forma en la que el ser humano podría sobrevivir, ¿no? En cualquiera de los dos casos, digamos, el objetivo, el fin sería el mismo, pero el valor, ¿no? El principio, la moral a la que se está apelando para cada uno de estos, pues es relativamente distinta, ¿no? Justo esto era lo que creía Potter. Hace su publicación Puente hacia el futuro, Bioética, un puente hacia el futuro, y bueno, pues al final tiene este enfoque de conservar el entorno para las generaciones futuras, ¿no? Un poco lo que todo el tiempo se está hablando en el concepto de sostenibilidad. Y es precisamente aquí, a través de todos estos puntos, que yo te quiero mostrar que la bioética originalmente tiene el fin de preservar o de conservar o de construir una mejor relación entre el ser humano y la naturaleza, pese a que las corrientes de la bioética en el país, en Norteamérica, tienen justamente esta postura de protección de la vida del ser humano, ¿okay? En el ámbito de las ciencias médicas. Sin embargo, no es así. Y esto tiene mucho que ver con que en Estados Unidos, más o menos a la par que lo hace Potter, pues hay otro investigador, otro médico que se llama André Hellegers, que empieza a aplicar el concepto de bioética, pero para el ámbito médico. Él era obstetra, ¿no? Y entonces es financiado, un centro de investigación en el que él va a colaborar, es financiado por la familia Kennedy,
Y entonces se convierte en una institución con gran fortaleza, ¿no? La bioética se incorpora al ámbito de las ciencias médicas, pero con mucha fuerza, con muchísima mayor fuerza, con la que lo habrían tocado a lo mejor Leopold y Fritz Jahn, evidentemente, ya en los años 20, pues jamás. Entonces, a partir de este momento, la bioética toma este giro más centrado a la ética médica. Y de ahí vienen más investigadores como Bouchot y Childress, que ellos empiezan ya a promover una serie de principios, ¿ya? O sea, ya no te estoy poniendo, ya no te estoy, ya no te estoy ofreciendo, te estoy pidiendo que protejas al medio ambiente, sino ahora te estoy pidiendo que protejas la vida del ser humano a partir de ciertos principios. Son los principios que hace rato vimos en el video, principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia. ¿Okay? Estos dos autores, ¿no?, logran construir un sistema teórico práctico, se llama ética principialista, que permite dar respuestas fundamentadas a los múltiples y difíciles problemas concretos que plantea el desarrollo y la aplicación de las ciencias de la vida y la salud. Entonces, aquí es donde surge este cambio, esta transformación de la bioética y adquiere esta tendencia sesgada y mucho más fortalecida hacia el ámbito de las ciencias médicas. Y es probable que por eso, en la formación profesional de cada uno de nosotros, habrá quienes sí hayan tenido un acercamiento a la bioética y habrá quienes a lo mejor no conocían el concepto o lo habían escuchado o no se aborda con profundidad, porque la bioética, pues parece ser, todavía le ha costado mucho trabajo ser reconocida como una ciencia fundamental en el desarrollo de cualquier ámbito profesional, ¿no? En particular en todas estas que tienen intervención sobre el medio ambiente, sobre la vida, la química, no sé, la medicina, geografía, todas estas ciencias que tienen algún tema de intervención en el ámbito pues, social o ecosistémico, o donde tú quieras, pues le ha costado mucho trabajo entrar, ¿no? Y finalmente esta bioética médica pues también es llevada a Europa, ¿no? Se va a Italia, ¿no? Aquí en Italia, por ejemplo, también tenemos las dos tendencias. Tenemos a Américo Torchio, que sí apela un poco a las relaciones sobrenaturales y sus implicaciones bioéticas y psicológicas. No agarra tanta fuerza tampoco porque al final se empiezan a crear instituciones que siguen apelando a la ética médica, como la de Elias Gretchen. ¿Okay? Él propone el manual de bioética y entonces te estoy hablando de uno de los precursores de la bioética actual que tiene mucha fuerza. Y entonces si tú acudes a Elias Gretchen para aprender o conocer o estudiar bioética, pues te vas a encontrar con que la mayor parte de esta ética está dirigida a la ética médica. Y entonces tienes que empezar a buscar por ahí, a indagar, pues, quién realmente está trabajando en el ámbito de las relaciones sobrenaturales. Y aquí solamente es una línea del tiempo para que tengas una idea de desde dónde viene la bioética, desde dónde viene la ética médica y las bioéticas, ¿no? Desde el Código de Hammurabi, todas estas éticas que tenían más relación con la práctica médica, con el cuidado de las personas, ¿no? Tenemos aquí una bioética ya más con un enfoque hacia el medio ambiente, una ética ambiental, como la de Fritz Jahn, la que platicamos hace un momento, la de Aldo Leopold, con su publicación de la ética de la tierra, y empezamos a ver muchas éticas, muchas bioéticas, ¿no? Bioéticas médicas, bioética del ambiente, ética ecocéntrica, y empezamos a ver muchas bioéticas. Aquí está. ¿Vale? Igual, a lo largo de muchísimos años, aquí tenemos la ética de Potter. Aquí en México, justamente a la par de que se publica la ética de Potter, la que propone Potter, pues llega la bioética a México, pero recordemos que hay un proceso de apoyo por la familia Kennedy, hay una institucionalización del término bioética más dirigida a la ética médica y pues es el que llega con más fuerza al país, casi yo te diría que a gran parte de América, pero pues eso no quiere decir que no exista la bioética un puente hacia el futuro. Y a pesar de que, fíjate, a pesar de que todas estas éticas médicas reconocen a Potter como padre de la ética, te hablan de
Potter propone la relación de los seres humanos con el medio ambiente, la tecnología, bla, 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 y luego, de alguna forma, hay un corte casi tajante que nos lleva a la ética médica. Y entonces se nos olvida, en la bioética se nos olvida que está el medio ambiente y que de hecho era el objetivo principal de la bioética, ¿no? Ya conforme van surgiendo estas corrientes, pues cada quien agarra su línea de trabajo. Y estas éticas, conforme se van formalizando, pues también se incorporan a instituciones globales como la Unión Europea, como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, y bueno, todas estas organizaciones internacionales de más de 100 países agregados, pues incorporan estos códigos éticos, ¿no? Algunos con algunas instituciones, pues, centradas en la salud pública, en la sanidad, en la ética médica, y ya las menos incorporan este tema de bioética médica, digo, de bioética ambiental, ¿no? Y seguimos con el avance. Entonces, en algún momento, por ejemplo, llegará al CIEMAT ya el departamento de ética ambiental, por ejemplo. Algunos de ustedes podrá ser un precursor de tal departamento, porque pues al final es algo que es una ciencia muy actual, o sea, apenas está llegando la ética, se está desarrollando la ética en México. La ética médica tiene mucho tiempo de trabajo, la ética ambiental, híjole, está en pañales aquí en México. Y también está en pañales porque al final la ética ambiental, en una de sus líneas de trabajo, pues se ha apegado a las políticas internacionales, ¿no? Y prácticamente se ha considerado la ética ambiental, pues, una sola, aunque vamos a ver que hay algunas tendencias, pero se considera la ética ambiental como una sola que va a apoyar la toma de decisiones en el ámbito de la política pública, pero siempre con este enfoque de, pues, utilitarista del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, a veces, incluso el debate es cuestionable en ámbitos prácticos, porque pues, ya casi todo está dicho, y entonces en el ámbito de la investigación, en el ámbito práctico, cuando te enfrentas a la toma de decisiones, tienes dos opciones, o apegarte a una corriente, ¿no?, que apoye ciertos factores, o a pegarte a una corriente que va a favorecer, pues, las corrientes utilitaristas, el aprovechamiento, el crecimiento económico, entonces al final pues vas a tener que optar por alguna de estas. Y bueno, aquí de manera resumida te lo estoy poniendo. La bioética se divide en dos ramas. De la ética médica podemos hablar de bioética médica, ética biomédica, ética de la investigación y un montón de estas cosas, que ya te puse aquí algunos precursores. Y en el caso de la bioética ambiental, pues tenemos a estos precursores, ¿no? Oficial, Aldo Leopold, Potter, originalmente, aunque siempre me lo llevan para acá arriba, y Merico Tokio. Entonces, este libro de Potter, de Un puente hacia el futuro, y de Aldo Leopold, de Ética de la Tierra, vale la pena revisarlos porque pues, hablan cosas muy, muy interesantes. Nos ayudan a entender mucho la bioética en este sentido de globalidad, vamos a decirlo así. Ahora, en algún momento te había comentado también que la ética tiene distintas corrientes de pensamiento. La bioética también aplica las mismas corrientes de pensamiento, todas tienen pues diferentes jerarquías de valores, y en el caso de la bioética se proponen por ahí unas 10 taxonomías distintas de la bioética como tal, pero pues digamos que la principal, esta es propuesta incluso por Elias Glecher, nos habla de una ética cognitivista, como el personalismo, una ética principialista. ¿Quién se acuerda por ahí de qué era el cognitivismo? A ver, vamos a ver. Yo creo que Selene se acuerda. A ver, Selene. Ay, el cognitivismo era... tenía que ver con la parte de que es lo que directamente uno pensaba, uno sentía en relación a que si estaba bien o mal lo que estaba haciendo. Hazlo al revés. Ok.
La ética cognitivista, vamos a recordarlo un poquito, es aquella ética que plantea que la verdad de lo bueno y lo malo se puede descubrir y que por lo tanto ya está determinado lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Tiene una jerarquía de valores que no se van a poner en duda porque ya están dados, porque se van a descubrir, no hay forma de cuestionarlos. El personalismo y la ética principialista pues colocan el valor de la vida humana siempre, siempre como el primordial, ¿no? En el caso de la ética principialista, pues propone justamente los 4 principios, el de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y en el caso del personalismo, pues el principio de totalidad, el principio de la inviolabilidad de la vida, bueno, todos estos que apelan a reconocer la vida de los seres humanos, ¿ok? Y las no cognitivistas, como estas, liberalismo, sociobiologismo, ética descriptiva, utilitarismo y contractualismo, pues se basan en una ética en la que no existen verdades absolutas, sino que simple y sencillamente nos vamos a guiar de acuerdo a los resultados que obtengamos, ¿no? De acuerdo a las consecuencias. Aquí, Maestro. Sí, no sé. Sí, tengo una pregunta. Hace un momento mencionaba que ambas tienen una jerarquía de valores. ¿Esas jerarquías de valores están plasmadas o son personales? O sea, para estas dos corrientes, ¿están como bien descritas o plasmadas? Sí, sí, de hecho, justo eso es la idea. El cognitivismo te dice, estas son nuestras jerarquías de valores, esto es la verdad absoluta y no hay forma en la que se pueda no reconocer, ¿no? Entonces, la verdad absoluta nos va a decir que siempre va a ser bueno proteger la vida de las personas y la verdad absoluta siempre nos va a decir que la vida de los seres humanos no puede eliminarse bajo ninguna circunstancia, ¿no? Hacen diferencias, por ejemplo, el personalismo y la ética principialista, marcan diferencias importantes entre qué es lo que se reconoce como la vida, ¿no? El principio de la vida de las personas. Algunos que dicen a partir de la conciencia del ser humano y otros que te dicen a partir de que existe el ADN necesario para considerarse ser humano. Esas serían diferencias entre sí, pero la jerarquía de valores ya está establecida y en el caso del no cognitivismo, pues la jerarquía de valores para cada una de estas también es distinta, pero suponiendo que no se reconocen verdades absolutas. Aquí, por ejemplo, el liberalismo nos dice la autonomía es lo más importante, pero la autonomía de la persona, y entonces entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, puede haber valores distintos, digamos, las decisiones se basan en lo que les va a causar mayor satisfacción, va un poquito parecido con el utilitarismo, pero aquí es la capacidad de tomar decisiones, ¿no? El utilitarismo es justamente eso, el hecho de que vamos a tomar decisiones que ayuden, que sean de beneficio para la mayoría, aunque no sea una verdad absoluta, pero que si le voy a dar 100,000 pesos a 1,000,000 de personas a costa de matar a 2 o 3, bueno, pues no va a haber mayor problema porque es el mayor beneficio para la mayoría de las personas, ¿okay? El contractualismo es un poco una ética basada en contratos en las que el paciente y el médico firman un acuerdo y dicen, tú médico tienes que hacer lo que yo te diga porque yo te estoy pagando por un servicio sin importar lo que tú creas correcto, ¿no? Bueno, pues así son varios tipos de bioética, ¿no? Como verán, pues muchas de estas, o te diría que todas estas están dirigidas justamente al ámbito médico. Y en el caso de la metodología de la bioética, pues además del conocimiento del hecho, te estoy integrando el enfoque antropológico. ¿Qué quiere decir esto? El enfoque antropológico es ¿qué es más importante para ti en el ser humano? ¿La vida propiamente o la capacidad de tomar decisiones o el beneficio que les des o el resultado final, ¿no? Las consecuencias. Entonces, tú vas a tomar, en el ámbito de la ética médica, tú vas a tomar decisiones con base en esta metodología, conocimiento de los hechos, el enfoque antropológico. A partir del enfoque antropológico, tú decides cuál es tu jerarquía de valores. Es
El enfoque antropológico es, para ti, ¿qué es el ser humano propiamente? ¿No? ¿Dónde empieza la vida del ser humano? ¿Dónde termina? ¿Es trascendente? ¿No es trascendente? ¿Es hedonista? ¿Es eudemónico? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya al final evalúas el acto y desarrollas tu toma de decisiones. Ah, mira, me adelanté un poquito. ¿Qué es el ser humano? Cuando inicia la vida, cuando termina, ¿qué es la libertad humana? Por ejemplo, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la dignidad? ¿No? La dignidad se tiene o se es digno, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso es lo que en el ámbito de la ética, de la bioética y la toma de decisiones respecto a la vida, es lo que tendríamos que considerar. Y en el enfoque ambiental, pues también tendremos que tomar ciertas posturas. Y así como nos preguntamos sobre el enfoque antropológico, la postura antropológica, pues en nuestro ámbito profesional nos tendremos que preguntar qué es el medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es el papel del ser humano frente a la naturaleza, en la naturaleza o con la naturaleza, o naturaleza y medio ambiente? ¿Tiene privilegios el ser humano frente al medio ambiente? ¿Tiene responsabilidades? Entonces, si yo voy a hacer ética ambiental, pues lo mismo, conozco los hechos, adopto una postura respecto a lo que es el medio ambiente y respecto a lo que es el ser humano frente al medio ambiente, ¿no? Establezco mi jerarquía de valores y evalúo. En tu práctica profesional podrás hacerlo de esa manera. En tu ejercicio profesional en una institución, pues ya tendrás que apegarte a los principios y valores de la institución, ¿no? Dependiendo de las circunstancias en las que te encuentres. Y entonces llegamos a este tema tan bonito, que es la ética y el medio ambiente. Y pues, prácticamente ya lo dijimos todo, ¿no? Pero surgen algunos temas muy específicos. Es algo muy cortito, porque si la bioética, fíjate, si la bioética es nueva, ¿no? La bioética en el ámbito de las ciencias, la bioética solita es nueva. La bioética en las ciencias médicas y de la salud es más o menos nueva porque ha tenido muy buen desarrollo. Pensar en una ética ambiental es algo todavía más nuevo, porque puede haber muchas corrientes de pensamiento respecto a lo que es el medio ambiente, lo que es la naturaleza, cuál es nuestro papel, tenemos derechos sobre ella, tenemos obligaciones sobre ella, tenemos responsabilidades sobre ella, es instantánea, es intergeneracional, es un montón de cosas. Entonces, la ética, hablar de medio ambiente, así como cuando hablamos de sustentabilidad y todo este tema, pues se vuelve algo interminable, ¿no? ¿Por qué necesitamos una ética ambiental? Porque lamentablemente es nueva todavía. Porque al final los seres humanos pues nos hemos desarrollado de una manera tal que pasamos de vivir y convivir con el medio ambiente a someterlo, explotarlo y sujetarlo a nuestras decisiones, ¿no? La naturaleza era quien originalmente tomaba las decisiones, ¿no? Las cosas ocurrían, las cosas pasan, muchas de ellas siguen pasando independientemente de nuestras posturas y actualmente nosotros tenemos esta capacidad de modelar la naturaleza o nuestro ambiente a nuestro gusto, casi casi. Entonces, eso ha obligado a los seres humanos a adquirir ciertas responsabilidades. Deme 2 segundos. Frente a todos estos cambios, ¿qué sucede? Fragmentación de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, vulnerabilidad social, reducción de la naturaleza y el conservacionismo, ¿no? Este tema de que, ok, voy a proteger la naturaleza, pero aquí en este espacio reducido para que nadie lo toque, para que prevalezca en las generaciones futuras, pero simple y sencillamente porque sé que debe permanecer, ¿no? Porque me va a ser útil, no por una noción de respeto a la naturaleza. Ya, disculpen ustedes.
la politización de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final la naturaleza ya se ha convertido también en un objeto de política, en un objeto económico que ya pasó de ser algo propio, algo con valor en sí mismo, a ser un valor que depende de la utilidad que nosotros le estemos dando. Bueno, ¿desde qué enfoque estamos abordando los problemas ambientales? Es decir, y eso es algo que seguramente ustedes lo estarán desarrollando en sus proyectos de investigación. Dependiendo de cada una de nuestras áreas de especialidad, pues tenemos una formación que va a favorecer una u otra forma de combatir o trabajar o responder a los problemas ambientales. Yo entiendo, por ejemplo, que a lo mejor si son químicos, pues vamos a tratar de aplicar el conocimiento sobre química y la tecnología para resolver los problemas ambientales. Si somos biólogos, pues vamos a tratar de construir a lo mejor, no sé, corredores biológicos o hacer conservación, ¿no? Trabajar de una manera técnica en la que podamos preservar la naturaleza. O en cualquiera de los dos casos, si yo tengo una noción de que no solamente se trata de proteger a la naturaleza en su estado, sino cambiar totalmente el paradigma de la relación del ser humano-naturaleza, pues voy a trabajar desde otras formas, ¿no? Entonces, eso me lleva a adoptar una posición, pues, basada en tecnología, las relaciones, un pensamiento humanista, un pensamiento más ecológico sobre la protección de los ecosistemas, antropocéntrico totalmente, ecocéntrico totalmente, digo, siempre los extremos son malos, pensando en una noción de generaciones futuras, ¿no? Puede ser disciplinaria, multidisciplinaria, y en cómo estoy valorizando aquello a lo que yo me estoy enfrentando. Es decir, realmente para mí, ¿cuál es el problema ambiental que yo veo? ¿No? Aquí yo veo que el problema ambiental es la deforestación, el problema ambiental es la generación de contaminantes, el problema ambiental es solventar las necesidades energéticas de los países, el problema ambiental es un sistema económico y neoliberal, el problema ambiental es un problema de corrupción, de política pública, de educación, de recursos naturales. Entonces, ¿desde dónde estoy trabajando mi problema ambiental? En un sentido práctico, yo sé que es, en un sentido práctico se vuelve poco práctico empezar a hacer tantos cuestionamientos sobre cómo resolver los problemas. Sin embargo, siempre vale la pena cuestionarse sobre cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Porque si bien hay muchos problemas que podrían resolverse de manera inmediata con un procedimiento tecnológico o con un poco de incorporación de capital, por ejemplo, pues lo cierto es que pensando ya intergeneracionalmente, pensando ya en los ecosistemas, pensando ya en que quizá otros seres vivos tienen valores en sí mismos, tienen fines en sí mismos, entonces realmente esto se vuelve muy complejo. Entonces sucede exactamente lo mismo. O nos apegamos a los lineamientos institucionales, nacionales, internacionales, la política pública ya establecida, o nos apegamos a una nueva moralidad que realmente pueda significar un cambio importante para los problemas del medio ambiente. Cada uno de ustedes en sus proyectos de investigación, pues habrá adoptado ya una postura diciendo, ¿sabes qué? Esto se resuelve con tecnología, esto se resuelve con participación social, esto se resuelve con un cambio de sistema político-económico, esto se resuelve con educación ambiental. Ahí recordar un poco una pregunta sobre si la educación ambiental tiene personalidad propia en la publicación que recientemente se hizo. Entonces, bueno, pues habrá que pensar desde dónde estamos nosotros abordando los problemas del medio ambiente. Tenemos aquí al filósofo alemán Hans Jonas, 1979. Él nos habla sobre un principio de responsabilidad. Recordemos que siempre trabajamos desde una escala de principios y valores, y aquí el principio más importante es el principio de responsabilidad, ¿no?
De modo que nosotros, dada nuestra capacidad de intervención sobre la naturaleza, pues tenemos la responsabilidad de solucionar los posibles problemas. Ahora, estos problemas que puedan garantizar la permanencia de la vida humana. ¿Okay? ¿Cuál es el mayor valor aquí? El principio de responsabilidad para proteger la vida de los seres humanos. Y así como hay un imperativo categórico de Kant y hay un imperativo bioético, bueno, pues aquí nos encontramos con el imperativo de responsabilidad, que nos dice, actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica, ¿no? Y además nos habla de la permanencia intergeneracional, o sea, generaciones futuras. Entonces adoptamos un principio y una política y una tecnología y una solución que se basa en la responsabilidad. Es decir, yo puedo llevar a cabo cualquier acto, casi cualquier acto, que considere que pues, no rebasa mis principios éticos. Y finalmente, si me apego al principio de responsabilidad, pues solamente tendré que resolver los problemas causados y ya está, ¿no? Así como el derrame de los jales de la mina en Sonora. Dice, se busca la reconciliación con la naturaleza en un sentido de responsabilidad. ¿Okay? Entonces, este sentido de responsabilidad, recordemos que nos obliga a responder ante los resultados. Es decir, las consecuencias, lo que yo, independientemente del conocimiento que yo tenga de lo que puede o no suceder, mi responsabilidad es responder a ello. ¿Okay? ¿Desde qué enfoque? Bueno, pues la tecnología, el desarrollo humano, la participación social, etc. Respeto por la vida y la posibilidad de la permanencia de la vida humana generación tras generación. Insistimos en que aquí el centro de protección, ¿dónde está? En la vida de los seres humanos. A través de la protección de los ecosistemas, a través de la protección de la naturaleza, a través de la solución de los problemas que podrían generar las actividades humanas, pero en ningún momento nos estamos cuestionando si realmente estamos actuando del modo adecuado, ¿no? ¿Hay una justificación ética o moral? ¿Cuál es el valor reconocido para considerar la naturaleza como objeto o sujeto de consideraciones morales? Es decir, tenemos que preguntarnos si realmente tenemos obligaciones con la naturaleza o tenemos obligaciones con la permanencia de las generaciones futuras, ¿no? El enfoque es primordialmente utilitarista, ¿no? Y se alinea totalmente con el concepto de sostenibilidad, ¿no? Habremos visto que entre estas éticas de medio ambiente, pues está una ética del principio de responsabilidad, una ética del principio de precaución, y hay algunos otros escritos que invitan realmente a reflexionar y cuestionarse sobre pues la construcción de un nuevo paradigma en la relación hombre-naturaleza que no sea tan invasiva, la intervención pues realmente tenga otro tipo de resultados que reconozcan el valor de la propia naturaleza, ¿no? Tenemos el principio de precaución entonces, que dice, cuando una actividad hace surgir amenazas de daño para el medio ambiente o la salud humana, se deben tomar medidas de precaución incluso si no se han establecido de manera científica plena algunas relaciones causa-efecto. Normalmente lo hacemos en el desarrollo científico de las ciencias de la salud, es algo a lo que nos apegamos de manera habitual en los procesos de investigación. Siempre que vamos a hacer un tipo de intervención de la cual desconocemos los posibles resultados, pues tenemos que apelar al principio de precaución, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo considerar arriba el de responsabilidad y luego el de precaución, o primero el de precaución y luego el de responsabilidad. Porque incluso el principio de precaución nos obliga a no tomar acciones si desconocemos totalmente las posibles consecuencias, ¿no? El principio de precaución nos exige que en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño. Si desconoces los efectos de la actividad que vas a llevar a cabo y el potencial de daño es más o menos alto, o sea, dado ese desconocimiento total que tienes de los efectos, bueno, pues la obligación sería entonces no llevar a cabo ninguna acción hasta no tener conocimiento más o menos certero.
Para que realmente tomemos decisiones acertadas en términos éticos, recordemos que uno de los principales factores es tener conocimiento certero en el ámbito científico, tecnológico, social, normativo y todas las posibles implicaciones que esto pueda tener, ¿no? Entonces, en la ética ambiental, pues habrá una ética ambiental o esta ética ambiental que dice, ¿sabes qué? Lo más importante es la responsabilidad y vamos a actuar a pesar de las consecuencias negativas que pueden ser o muy malas o no tan malas o exageradamente malas, pero si se apegan a la política pública, bueno, pues habrá que responder y ya está. Y habrá quienes digan, ¿sabes qué? No podemos llevar a cabo acciones desde el principio precautorio porque desconocemos totalmente los posibles efectos de lo que esto pueda suceder, ¿no? En el debate, por ejemplo, de los organismos genéticamente modificados, habrá quienes tengan una postura a favor del uso de organismos genéticamente modificados por los beneficios que esto pueda representar, y habrá quienes digan, ¿sabes qué? No podemos apelar al uso o incorporación de organismos genéticamente modificados cuando desconocemos los efectos potenciales de estos. Y además, sucede que los efectos potenciales, pues no los vamos a ver ahorita, sino que los vamos a ver 10, 20, 30 años, 40 años más adelante, ¿no? Entonces, pues en el ámbito de la investigación científica, en el contexto de las ciencias ambientales, pues realmente la toma de decisiones queda siempre sujeta a qué es lo que nosotros hemos considerado y lo que se apega a la normatividad, y parece, o sea, en términos prácticos, parece no tener tanta dificultad para fines de la política pública, ¿no? Para fines de los proyectos de investigación, realmente hay que nosotros decidir, o en el ejercicio profesional individual, realmente hay que decidir desde qué enfoque vamos a estar trabajando y desde qué enfoque van a ser nuestras intervenciones. Si vamos a ser aquel que promueva la integración de tecnologías y mecanismos o, no sé, algún proceso de intervención, algún proyecto de intervención comunitaria, desde el principio de precaución, bueno, pues habrá que decir, ¿sabes qué? No lo hacemos hasta no tener conocimiento preciso de lo que puede suceder. O si lo hacemos desde el principio de responsabilidad, bueno, pues le decimos a la comunidad, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, las posibles consecuencias son tales, y entonces estamos listos para atender las consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pueden ser desde pérdida de biodiversidad, con su vinculación sociocultural, o incluso la pérdida de vidas humanas, ¿no? A costa del desarrollo tecnológico. Entonces, siempre vamos a tener que determinar en nuestro ámbito, pues, hacia qué nos estamos apegando. En el principio de precaución, pues, se consideran algunos puntos. Estoy quitando aquí una varita. Esto los puedes encontrar muy fácil en internet, en artículos: identificación de efectos potencialmente negativos, anticipación o proacción, es decir, estar listos ya a lo que pueda suceder, independencia de los expertos, es decir, evitar los conflictos de interés, evaluación de alternativas. Siempre es bien importante conocer las alternativas para aquello que está, para el fin que estamos buscando, ¿no? Y bueno, pues hay varios puntos que nosotros podemos considerar en este tema de del principio precautorio, del principio de precaución, ¿ok? Esto lo vas a poder encontrar muy fácil si quieres hacer captura de pantalla o algo así, si no en artículos. Y hay éticas ambientales ecocéntricas como las de Aldo Leopold, Maestro, que ya platicamos. Adelante. ¿le regresa tantito para hacer la captura, please? Sí. Gracias. Ya, gracias. Okay. Okay. Estamos en las éticas ecocéntricas que, como las de Aldo Leopold, que realmente, aquí hay una palabra que no está bien, es ontológico, no oncológico. Realmente debemos considerar que la naturaleza y cada uno de sus elementos, los elementos biofísicos, pues pueden tener fines en sí mismos, tienen valores intrínsecos que deben ser respetados por todos los seres humanos, ¿no? Nos habla de este igualitarismo biosférico, donde no puede o no debería prevalecer la satisfacción de necesidades del ser humano,
necesidades que no son primordiales para el ser humano, ¿no? Estamos hablando de justamente el capitalismo y el neoliberalismo que destruyen todos los ecosistemas. Bueno, pues considera otras formas de relación con los animales. Ahora, esto no implica necesariamente que puedas o no hacer algún aprovechamiento, ojo. Él nos habla de un respeto al valor intrínseco, pero pues si el conocimiento científico, por ejemplo, nos dice, el conocimiento científico dice, invariablemente los seres humanos deben, no sé, consumir proteína de origen animal, pues entonces habrá que reconocer que hay un conocimiento que puede ser compatible con el reconocimiento del valor intrínseco de la vida de otros seres, pero si el mismo conocimiento científico nos dice, sabes que invariablemente tienes que consumir proteína de origen animal, pero tienes alternativas como otros sistemas de producción o sistemas más amigables o sistemas libres de crueldad o sistemas o algunas otras opciones, bueno, pues los seres humanos en ejercicio de esta libertad que tenemos para la toma de decisiones y para las acciones, pues debemos justamente o deberíamos justamente apelar a esa libertad que tenemos de conocimiento, ¿no? Y evitar realizar acciones que vayan en contra de la naturaleza si existe la alternativa de no hacer daño. Si no existe la alternativa de no hacer daño, pues evidentemente no hay manera de cambiarlo. Toma de decisiones en conflictos ambientales, estos son pues algunos puntos que se llegan a tomar en cuenta ya en el desarrollo práctico de la ética ambiental. Y primero, por ejemplo, la vulnerabilidad del ecosistema, ¿no? El principio de precaución o la incertidumbre que pueda existir en la toma de decisiones. La presencia de conflictos de interés, son parecidos a los que te acabo de mostrar. Respeto a la diversidad entre los actores, es decir, sabemos que no todos vamos a estar de acuerdo o a pensar en la misma línea, el reconocimiento de contextos, ¿no? La equidad, ¿no? La posibilidad de que todos puedan tener derecho a esa satisfacción, a esa felicidad, ¿no? A ese sentirse bien en el contexto al que pertenecen. Y pues evidentemente esto nos obliga en este sentido de conocer con certeza lo que está sucediendo en torno al fenómeno, en torno al hecho, pues tenemos que identificar, o sea, además de conocer todo en términos científicos, tecnológicos, normativos, bla, 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 pues tenemos que saber quiénes pueden ser afectados, cuáles van a ser los posibles conflictos. Las decisiones colectivas son sumamente importantes en un tema de democracia y pues la moralidad de las decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede suceder que aunque todos estemos de acuerdo en ciertas decisiones, pues qué tan adecuado podría ser, ¿no? Para los fines del desarrollo, ¿no? Del desarrollo social o del desarrollo humano o el crecimiento económico, es decir, desde dónde estamos tomando nuestras decisiones. Esta ética del medio ambiente es lo que a la par nos ha llevado en materia de política pública, pues adoptar medidas que parecerían ser más éticas, ¿no? Adoptar posturas más éticas en relación al medio ambiente. Y pues no solamente estos, ¿no? Hay un montón de protocolos y acuerdos que se han generado. Aquí solamente te pongo algunos ejemplos. El protocolo de Montreal, aquí me falta una T, el protocolo de Kioto, las declaraciones de Río, el protocolo de Cartagena, el manifiesto por la vida, que nos habla muy interesante de una ética nueva, pero pues al final es solamente un escrito que queda ahí vagando. Surgen los objetivos del milenio y luego los objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, pues en términos de ética, parecería que seguir alimentando, seguir nutriendo este sistema económico, pues sería lo más adecuado para garantizar la permanencia del ser humano en el mismo modo de vida, ¿no? en el mismo tipo de relaciones. Pero siempre es adecuado cuestionarse si realmente lo estamos llevando a cabo de la mejor manera, o si estamos, o si es nuestra responsabilidad empezar a construir nuevas relaciones, nuevos paradigmas, promover nuevos cambios que realmente terminen por, pues, significar un verdadero cambio para nuestra relación con el medio ambiente, ¿no?
Y luego, fíjate, ves que la ética no se acaba nunca, porque luego resulta que alguien dijo, la bioética apela por las relaciones del ser humano con la naturaleza, pero va muchísimo más allá y entonces no solamente es trabajar en los contextos locales o comunitarios, sino que realmente hay un tema de sistemas y de políticas que rebasan fronteras, rebasan intereses, rebasan conflictos locales y que requieren un propio análisis, ¿no? Un propio análisis de todos estos dilemas, el dilema del sistema económico que actualmente tenemos y el problema de las políticas públicas, si son o no son acordes a las necesidades de los contextos locales, pero pensando en que ese contexto local siempre va a trascender a la globalidad, siempre va a haber, no hay manera en la que lo local quede aislado de lo global. Entonces, pues llega la ética global, y cuando investigas ética global también te regresan con Potter, y dice que es una ética capaz de aplicar la reflexión ética sobre los problemas globales, sociales, económicos, de salud pública y desarrollo humano, con miras a las generaciones presentes y futuras. Y esto, pues no, yo no lo veo nada diferente al término del desarrollo sostenible, pero bueno, ahí está. ¿No? Problemas globales requieren respuestas globales. Y entonces, no sé, después van a crear a lo mejor una ética universal o yo qué sé, pero seguimos creciendo y seguimos transitando en este tema de que los problemas locales se tienen que resolver, pero apegado a las políticas públicas, pero la política pública no va acorde a las necesidades locales, y entonces la toma de decisiones se vuelve siempre un conflicto, ¿no? Y cuando estamos hablando de seres humanos, pues no podemos dejar por separado en ningún momento que los seres humanos tomamos decisiones, pues de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestros valores, ¿no? Y si yo considero que el crecimiento económico va a ser mejor, pues me apego a las políticas. Y si yo considero que la protección del medio ambiente y el respeto de la naturaleza va a ser mejor, pues me apego a mis principios y ya está. Entonces, bueno, los seres humanos transitamos en este mundo, ¿no? A partir de estos conceptos, todo el tiempo. Y finalmente, pues así como existen los comités de bioética o los comités de ética médica en los centros hospitalarios, pues alguien pensaría que ya va siendo momento de que se consoliden, se puedan crear de manera formal los comités de bioética en las instituciones de intervención ambiental, ya sea de investigación o de aplicación de políticas, de instituciones públicas. Entonces, ¿valdría la pena construir estos comités de bioética o de ética ambiental? Pues sí o no, yo creo que vale mucho la pena, porque no solamente nos van a invitar a hacer la reflexión, sino realmente a trabajar de manera certera, con objetivos claros, y evitando que la aplicación de políticas públicas o que los proyectos de investigación se vuelvan pues proyectos aislados, ¿no? Que no tienen realmente resultados prácticos o resultados útiles para las comunidades o para las localidades con las que estamos trabajando. Y esa sería una función importante de los comités de ética ambiental en estos centros de investigación. Y pues bueno, estamos